Muy buen día, esperamos estén muy bien en sus casas en compañía de su familia. Claro que sí, estamos en Radio Historiador y este Las día discusiones hablaremos sobre sobre la colonización y los en indígenas el en Europa. debate entre Bartolomé de las Casas y Juan de Ginés de Sepúlveda. El primero consideraba que todos los hombres son racionales y libres. Todos tienen la misma estructura del cuerpo y alma. Todos estamos dotados de entendimiento y voluntad. Todos pertenecemos al mismo linaje. Por su parte, el segundo argumentaba que los indios eran siervos por naturaleza. Por ser salvajes o bárbaros, tienen que ser gobernados por los superiores a ellos, Para entre Bartolomé de paréntesis, las los Casas, españoles. los indios no son bárbaros por naturaleza, ni siquiera tienen la racionalidad disminuida y por tanto son aptos para gobernarse. Ciertamente sostenía que los indios tienen algunos comportamientos salvajes, pero son susceptibles de modificación con la educación y evangelización para que puedan gobernarse El y impacto de comportarse colonización, adecuadamente. la población, epidemias y el entorno natural. La violencia conquistadora y el casi exterminio de sus sacerdotes dirigentes les indicó que sus dioses los habían abandonado. Mesoamérica estaba dividida en señoríos o pueblos de indios compuestos por varias comunidades dirigidas en un tlatoani o cacique que reunía los tributos para entregarlos al poder central y se quedaba con una parte. Se ha calculado que a la llegada de los españoles había más de 500 señoríos. Continuamos con la información. Después de la conquista, esta estructura social fue conservada y aprovechada. La corona solo permitió que las encomiendas se asignaran para su usufructo, es decir, para su explotación, además de entregarle tributos en especie como el maíz, frijol, mantas, gallinas, etc. Los indios debían realizar servicios personales en la casa del encomendero, construir obras, cuidar el ganado, defender las tierras y trabajar en las minas, si había. Como el encomendero tenía la obligación de cristianizar a los indígenas, debía incorporar curas o frailes a su encomienda y cuidar de que los indios los mantuvieran, les entregaran el diezmo, construyeran sus casas, sus La guerra conventos de e iglesias. conquista determinó en gran medida la muerte de miles de indígenas. Después de 3 meses, el sitio de Tenochtitlan, según las crónicas, el agua de los lagos se tiñó de rojo. El olor era nauseabundo. Casi toda la población indígena de las islas caribeñas desapareció y alrededor del 80% de la población indígena continental murió en los primeros 50 años, víctimas de guerra, pero sobre todo de las epidemias. Vamos a un corte comercial y ¿Qué hubo, continuamos. chatos? ¿Saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano. Porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué sé yo, que nos hace bien diferentes, pero bien mexicanos. Pues es que no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas que la carnita asada. Y aunque yo nunca me las di de influencer, los que a mí me influenciaron fueron los mexicanos. El bolero y el bombero, el estudiante y el científico, el doctor y el enfermero. Porque no importa quién seas, a México lo llevamos todos en el corazón. Desde cómo cada quien agarra el taco hasta cómo se dan su taco en el Face. Pero la Face más importante es la que ponemos para salir adelante. Porque México somos todos los mexicanos. Proseguimos con la ¿Oigas qué, lectura. chato? La colonia como proceso transformador del orden social y cultural, lengua, religión y estatus sociales. Durante el siglo XVI, los españoles trataron de congregar a las comunidades indígenas que estaban dispersas por todo el territorio mesoamericano. Por ello, como se ha visto antes, trazaron los pueblos que todavía podemos observar: una plaza central para el mercado, la iglesia y la alcaldía, pueblos para cada familia y tierras La evangelización comunales. llevaba consigo la transmisión de las nuevas lenguas, pues se establecieron escuelas para enseñar el catecismo en las lenguas
aborígenes y el castellano. Concentraron la educación en los niños. Los franciscanos crearon escuelas anexas a los conventos donde estudiaban el catecismo, pero también enseñaban a leer y escribir. Las escuelas se convirtieron en centros de difusión de la lectura, la escritura y además la música, del teatro y las artes El occidentales. culto a Cristo y la Virgen María se complementó en el culto de los santos patrones. En parte, estos contribuyeron a los dioses menores de las religiones mesoamericanas y permitieron tener un puente entre el politeísmo y el monoteísmo cristiano. La devoción a estos santos se canalizó a través de las cofradías, que fueron cuerpos sociales organizados por el clero católico para que durante todo el año sus miembros, a veces todo un pueblo, reunieron los recursos para celebrar durante varios días las fiestas Además, de las un santo cofradías tenían particular. una caja de la comunidad donde juntaban dinero para pagar las misas y el entierro de sus integrantes, sostener a las viudas y a los huérfanos o atender alguna otra calamidad. Las autoridades civiles y religiosas no solamente organizaron a la población indígena, sino a toda la sociedad novohispana. Aquí terminamos y esperamos si haya sido de su agrado. Les mando un saludo, Radio El Historiador.